Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Bendiciones para todos mis amigos y hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial del conversatorio. Hoy estamos aquí con la tercera parte de la serie Salud Integral y estamos compartiendo sobre el tema de la salud emocional. Así que espero que ustedes puedan acompañarnos durante este tiempo y puedan aprender con nosotros también, con nosotras acá en el tiempo de este conversatorio. Vamos a dar lectura a un texto bíblico para dar inicio y este texto bíblico está en el tercer libro de Juan. El tercer libro de Juan solo tiene un capítulo y vamos a leer el versículo 2. Y dice: querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Esta versión es Dios habla hoy y es muy claro cómo nos explica este saludo que está haciendo el anciano, saludando al querido Gallo, dice la escritura en el verso 1. A quien dice que amaba de verdad, como un hermano en Cristo, ¿verdad? Y le dice, querido hermano, y le dice que está haciendo oración, que así como le va bien espiritualmente, o sea, ¿en qué parte le estaba yendo bien a Gallo? Le estaba yendo bien en su parte interior, en su ser interior, dentro de él, donde está nuestra alma, donde nadie puede ver lo que sentimos, lo que pensamos, pero está allí en el alma, están los sentimientos, están los pensamientos, está la voluntad nuestra allí en el alma. Nadie la puede ver, pero cuando esa parte de nosotros, el alma, se ve afectada de alguna manera, eso afecta nuestro cuerpo. Muchas personas están en este momento como estuve yo hace muchísimos años cuando era niña. Estuve muy herida, muy resentida y ese resentimiento se convirtió en rencor, se convirtió en odio de alguien que me hacía daño cuando yo era niña. Yo crecí con eso. Un tiempo estuve así hasta que yo conocí a Cristo y la palabra de Dios me enseñó que para quitarme eso que yo tenía dentro de mí, tenía que perdonar. Así que ya cuando fui joven, Dios me dio la convicción del perdón, que así como Él me perdonó, yo debía perdonar también a la persona que me había agredido, que me había herido. Y así lo hice. Y eso me trajo una maravillosa libertad en el alma. Yo sentí que todo lo malo se había ido. Pude experimentar paz de Dios, pude experimentar fortaleza, pude experimentar algo tan bello que muchas veces las palabras no son suficientes para poder describirlo. Pero eso es lo que le estamos hablando hoy y le estamos compartiendo acerca de que cuando Dios sana nuestras emociones, nuestro cuerpo también puede ser sano. Hoy nos acompaña nuestra hermana Fermina, que ella, yo les he comentado en otros videos, es líder de mujeres, también es empresaria. Nuestra hermana Teresita Dávila también, que ella es evangelista, es una mujer que también ama mucho a Dios y le sirve. Así que las tres servimos a Dios en diferentes campos,
pero amamos a Dios con todo el corazón y por eso nos reunimos en este conversatorio que para ellas ha sido un entrenamiento, porque ellas quieren ser mucho mejores expositoras de la palabra de Dios y han encontrado en este tiempo la forma de poder desarrollarse. Así que la gloria es de Dios, y en medio de cada estudio que hacemos en el conversatorio, cada una va viendo la mano de Dios y va viendo la revelación de la palabra de Dios en su vida, de forma que todas recibimos una gran bendición cuando nos reunimos aquí. Fermina nos va a estar leyendo unos textos bíblicos también para compartir hoy con ustedes. Amén, amén. Vamos a estar leyendo aquí la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Génesis 4:1 al 6, y dice su palabra. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Amén. Bueno, esta palabra que está leyendo nuestra amada hermana Fermina es muy interesante, Fermina, porque nos está hablando de estos dos hermanos que tenían dos oficios diferentes, dos hermanos que trajeron cada uno una ofrenda especial a Dios, pero que sus ofrendas, aunque eran especiales, aunque eran buenas, habían escogido ambos lo mejor de lo que cada uno hacía. En el verso 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En el 3 dice, porque lo leí al revés, perdón: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No escribe claramente el texto, pero lo que depende de la versión que nosotros leamos, pero sí dice que trajeron ambos esa ofrenda a Dios. ¿Por qué la ofrenda de Caín fue rechazada? La ofrenda de Caín fue rechazada porque Caín tuvo una mala actitud para traer la ofrenda y Abel tuvo una buena actitud. Cuando nosotros damos algo a Dios de todo corazón, Dios se agrada. El Señor ya conoce con qué pensamiento, con qué sentimiento es que nosotros estamos dándole a Dios las cosas. Amén. Y el Señor se agradó de Abel, porque Abel había hecho las cosas de corazón. Caín no, y Caín se resiente. Dice la Biblia que le cambió el semblante. Le cambió el semblante, y dice la palabra del Señor, Dios vio eso, Dios vio cómo le cambió el semblante, cómo él se transformó en un momento. Porque cuando nosotros estamos enojados o estamos tristes o estamos alegres, es evidente para todos, se nos nota, ¿verdad?, en la carita. Así es. Y dice la Biblia que Dios se quedó viendo a Caín, que Caín tenía esa cara, ¿verdad? Me imagino que era una cara así fea, desagradable. En el verso número 6, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios se lo pregunta. Ya Dios sabía por qué le había decaído el semblante, pero lo vuelve a ver. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque es evidente que lo que pasa dentro de nosotros, los seres humanos, es algo que externamente todos van a ver. La molestia que tenía Caín
la amargura de ver que Dios había preferido a su hermano lo que le había dado a Dios, lo hace a él enojarse con Dios. Se resintió, se enojó con Dios, creía que Dios le estaba haciendo mal y no bien. Deseó el mal para su hermano, y no solo deseó el mal para su hermano, le hizo el mal a su hermano. Es que eso es lo que pasa cuando el alma está enferma. Si uno se deja mover por lo que uno siente, uno va a actuar mal. Si se siente enojado, va a actuar mal. Si se siente lleno de rencor y de odio, va a actuar mal. Así que esto es lo que ha sucedido con el caso de Caín y el caso de Abel. Abel murió, pero le presentó una buena ofrenda a Dios y Dios le agradó. Tuvo una buena actitud que todos deberíamos de tener. Cuando tenemos deseos buenos de hacer las cosas, Dios los ve y se contenta. Cuando actuamos mal, Dios también lo ve y para nada le agrada. Así que, pero ¿qué es lo que queremos decir? Que lo que el corazón, que lo que el alma tiene dentro, se refleja en nuestro rostro, como se reflejó en el rostro de Caín. Y vamos a escuchar la segunda lectura bíblica que tiene nuestra hermana Teresita Dávila. La lectura bíblica. Teresita, tiene cerrado el micrófono. Dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se rodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Amén. Amén. Esta lectura bíblica que nos comparte Teresita es muy interesante, porque lo que está describiendo es lo que estaba pasando David, el rey David. David pasó por muchas malas experiencias, tuvo sufrimientos muy intensos. Y aquí él estaba haciendo una oración, estaba pidiéndole ayuda a Dios en medio de un momento en que él estaba muy afligido. Por eso, cuando estamos muy afligidos, nótese la forma en que David le hablaba a Dios. Cada versículo que usted lee, este es el Salmo 13, cada versículo que usted lee es David hablando. Y cuando lo escuchamos, porque a mí me parece, cuando le doy lectura a estos textos, es como escuchar a aquel hombre diciendo aquellas palabras. ¿Qué estaba diciendo David? Dice en el verso 1: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Está preguntando. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es que cuando la gente emocionalmente está afectada, todo lo que dice, lo dice como que si fuera que alguien le está haciendo algo, como que si fuera que nadie me quiere, que nadie me entiende. Es un momento en que la gente a veces está en su mente encerrada. Y David estaba diciendo: ¿hasta cuándo? Y le decía a Dios como si Dios lo hubiera olvidado. Y le decía que Dios se estaba escondiendo de él, porque eso era lo que él sentía. Lo que nosotros experimentamos emocionalmente
así como nos sentimos, es que nos dirigimos a otras personas. En este caso no era una persona común y corriente. David se dirigía a Dios porque él tenía una relación muy estrecha con Dios, como el mejor amigo, como el padre, a quien le podía decir cualquier cosa que sintiera sin sentirse mal por ello, porque lo hacía para sacar aquella carga emocional. Y dice el versículo 2, Teresita. Dice, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Mire qué profundo. En esta versión dice que hasta cuándo pondré consejos en mi alma. Él está hablando y dice que está triste, dice que está mal. Él se describe como una persona que se siente muy mal. Habla de una profunda tristeza. Habla del temor que tiene tan grande de que los enemigos están sobre él. Y sigue diciendo los versos bíblicos acerca del asunto del alma. En el verso 2, en esta versión, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Él tenía miedo de que alguien lo matara, porque siempre vivía luchando, era luchando en la guerra con frecuencia, y él pensaba que en algún momento todas estas cosas iban a venir sobre él. Él aquí nos enseña cómo David entendía lo que sentía en su alma. Él no solamente dice que expresa, sino que él sabía lo que sentía y sabía que solo Dios lo iba a entender, lo iba a comprender y lo iba a ayudar a él, porque le pregunta, le dice lo que siente, le dice cómo se siente, pero también expresa cosas buenas. Si usted lo lee más abajo, dice el verso 5, Teresita, y 6. Amén. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Amén. A pesar de que estaba pasando un tiempo difícil, a pesar de que estaban en una lucha, era la lucha del cuerpo, era la lucha del alma, era ese sentimiento de impotencia a veces, era esa tristeza que a veces sentimos los seres humanos de muchas maneras, pero también una certeza de que Dios era bueno con él y Dios es bueno con nosotros. Amén. ¿Alguna de ustedes ha pasado algo así en un momento que se ha sentido sumamente triste, que se ha sentido tan mal y usted se lo ha expresado a Dios, pero termina la oración diciéndole a Dios: pero yo sé, Señor, que me vas a ayudar, yo sé que todo va a estar bien? ¿Alguna le ha pasado eso? ¿Pueden comentar? Es que yo creo que sí, todas hemos pasado por eso les pregunto. Sí, claro que sí, todo en un momento dado, por alguna razón, uno ha caído también en cierto modo, sentirse deprimido, con tristeza, con algún malestar en el alma, principalmente en el alma, esas partes que uno del alma que uno puede tener aquello ahí, lo está viviendo, lo está sintiendo, y quizás hay personas que a veces no expresan también ese sentimiento, lo tienen ahí y lo callan por tiempo, quizás hasta por años, hasta que no llegan a los pies de Cristo y el Señor sana ese corazón. La persona va a vivir con esa depresión, con ese deprimido, con un montón de sufrimientos que afectan a la persona. Así es. Y así
a veces pensamos que solo a nosotros nos pasa y realmente en la Biblia está, a muchos siervos de Dios les pasó en algún momento dado, pasaron esa situación también. Ujú. Algo interesante decías, Fermina, y decías que muchas personas se guardan lo que sienten. Correcto. Las personas que se guardan años, mucho, sí, pasan, mucho tiempo. Que uno ha visto Ujú. testimonios, muchos testimonios de personas que han vivido eso y a los años vienen confesando lo que les había pasado, lo que han Ujú. vivido. Sí, así es. Y muchas personas han guardado tanto tiempo ese problema, esa situación, esas angustias que se han enfermado físicamente al extremo. Ah, Así que hay que sí, tener ese cuidado, ¿verdad? Y cómo cuando llegamos a los pies de Cristo o buscar ayuda, principalmente cuando nos sentimos así, ujú, y estemos pasando una situación de esa, es cuando, bueno, si alguien sabe, ayudar a esas personas, ¿verdad? Que es lo importante, y porque la ujú, persona en sí está encerrada en eso, le cuesta mucho salir adelante, ¿verdad? Por sí sola, que no sé que tenga ayuda de profesional o acercarse a una iglesia, ujú. pero hay veces, como les decía, que la persona se encierra y es muy, muy triste y cuesta mucho que la persona pueda salir por sí sola, ¿verdad? Así es. Pero como la persona se puede ver, de ahí uno conoce a las personas, cuando uno ve a las personas, uno puede decir, mira, esta persona está pasando algo. O Dios Sí, nos da el discernimiento de poder entender y podemos ahí donde tenemos que actuar para ayudar a esas personas que están así pasando una es. situación Así así. es. Y lo Ujú. malo con eso, Fere y Teresita, es que la gente que guarda mucho termina muy enferma. Ah, sí, Así He es. claro. escuchado Sí, personas que se amén. enferman mucho de los huesos, personas que se Ujú. enferman de enfermedades muy terribles y que cuentan que guardaron en su corazón tantas cosas que los llevaron a eso. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído lo que describe también David. La vida de David fue muy interesante y también Sí, amén. una vida muy, muy dura, ¿verdad? Porque pasaba mucho en batallas y en problemas y situaciones de persecución y muchísimas cosas. Y en el Salmo 32, él, precisamente, si no me equivoco, este es el Salmo, él describe lo que estamos hablando, de personas que tienen problemas de los huesos porque les llegó hasta los huesos el haber callado tanto tiempo, tantas cosas y tragárselas y no decirle a nadie. Así que vamos a leer un momentito el Salmo 32. Sí, amén. Aquí dice. Dice aquí en el 32, Ujú, ujú. bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mire qué interesante, bienaventurado significa dichoso, dichoso aquel al que Dios le ha perdonado sus pecados. Amén, somos dichosas, amadas, y cubierto Amén. su pecado. Amén. Bienaventurado el Amén. hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y David describe en el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es muy interesante porque cuando describe que los huesos se envejecieron, quiere decir que los huesos se hicieron muy frágiles. Quiere decir Ujú. que seguramente él pudo haber experimentado un dolor de huesos. ¿Cuánta gente hoy tiene enfermedades de osteoporosis? Tiene enfermedades de no sé cuál otra hay de los huesos, Fermina. Osteoporosis, Teresita, artritis también. artritis, 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 sí. sí. Artritis. Hay muchas ahora enfermedades de los huesos, pero David dice, Sí. mientras callé, porque cuando callamos nuestro cuerpo se va enfermando. Amén. Cuando el alma está dañada y todo se guarda y no se busca ayuda, como decía Fermina, ahora hay que buscar ayuda. Hay que expresar. David no iba a ningún hombre a expresarle lo que sentía. David iba a Dios.
Teresita, como cuando usted está muy mal, cuando usted siente que su corazón está quebrado, que usted está, que no puede contarle a nadie, ¿qué hace? ¿A quién le cuenta sus tragedias, Te digo que sus angustias? al único, a mi Señor, ahí Amén. voy, porque a veces, pastor, a veces cuando tiene un problema, un dolor, una situación muy fuerte, muy doliosa, pongamos, a veces yo le he dicho al Señor, Señor, ya no aguanto más, tengo ganas de tirar la toalla, Señor, si no fuera por usted, porque yo sé que tú me vas a levantar, yo sé que tú, Señor, me vas a dar la fuerza, pero ya no Amén. aguanto más, porque a veces, pastora, tenemos situaciones muy, muy grandes, yo creo que todos lo hemos pasado. A veces en nuestra niñez también yo tuve una también, pastora, una situación, ¿verdad? De 10, 12 años. Y eso a mí me mataba todo, y cuando yo me acordaba solo era llorar. No conocía del Señor, mas sin embargo yo nunca le dije nada. Cuando yo ya tuve conocimiento del Señor y todo, que solo a Él teníamos que ir, sí, porque yo no había perdonado. A mí me mataba eso, era un dolor tan tremendo, y cuando yo me acordaba llorando. Y yo cuando ya vi realmente, y que yo conocí del Señor, sí, me dijo el Señor a mí, mientras usted no perdone, perdone. Entonces ya hoy día, pastora, yo me siento feliz, contenta. Amén. Yo no siento ningún dolor de nada, ni en mi alma, ni nada, porque se lo di todo al Señor. Amén. Vieras que Amén. sí. Yo creo que todos pasamos cosas fuertes en la vida. Sí, amén. Amén. Sí. Amén. Como nos dice David aquí, ¿qué tan grande será o sería lo que estaba pasando él? Que él como que le reclamaba al Señor. Era tan grande que ya no aguantaba, seguro. ¿Y hasta cuándo? Lo Sí, dijo ese 4 veces. Ese es en el 4 Salmo veces, 13. sí. Sí, Pero en qué el Salmo tremendo. 13, correcto, sí. Sí. Qué tremendo A lo que... diferencia, pastora, en el caso de Caín y Abel. Caín sintió lo que sintió, el dolor y la envidia y todo lo que podamos ponerle, pero nunca se fue al Señor. Así es, correcto. Nunca le dijo, Señor, perdóname porque yo sentí tal cosa, porque usted no le agradó mi ofrenda. Mientras que David, la diferencia de David es que nunca dejó de clamar al Señor. Así Amén. es. Ahí está la gran diferencia. Según lo que él estuviera pasando, pero nunca desconfió del Señor. Así es. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, pastora. Por dicha ya lo entendimos. Y ya entendimos, sí, claro, con el paso de los años. Así es. Amén. Adquirimos madurez y entendimos que no debemos guardar todas esas cosas que nos pasan. No es que uno se lo va a contar a todo el mundo. En eso hay que tener mucho cuidado. Las cosas que nos pasan en la vida, las que nos están asfixiando, las que nos han herido, las que estamos llevando ahí, como cuando la gente dice nadie me quiere, todo el mundo habla mal, todos se quejan de mí. Muchas cosas las vemos en la Biblia, que también los personajes bíblicos experimentaron ese tipo de experiencias, las tuvieron ellos. Pero aunque ellos vivieron eso, ellos tenían lo que hoy hemos aprendido nosotras, la bendición de acercarse a Dios y entregarle a Dios toda esa carga emocional, porque también sabían que al entregarle a Dios lo que sentían, eran sanados en el alma. Amén. David, en este Salmo 32, ese salmo tiene como título la dicha del perdón. Es que David experimentó esa dicha del perdón y eso también a él
le dio vida, le dio salud, porque eso es lo que nos da a todos cuando Dios nos perdona, cuando uno viene del mundo hecho trizas y se acerca a Dios todo golpeado de la vida y le trae a Dios todo eso que está mal dentro de uno, la falta de perdón, el odio, el rencor, la venganza, tantas cosas que hay que el ser humano lleva. Y que cuando las traemos a Dios somos totalmente libres y sanados, no solo en el alma. Cuando se sana el alma, cuando Dios, que es el único que puede sanar el alma, trae esa salud, el cuerpo lo siente. Es que uno dice, yo me siento renovado. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo recuerdo una experiencia terrible que tuve y que yo llegué esa vez, estaba muchacha, llegué a la iglesia, al templo. Cuando llegué al templo estaba tan dañada emocionalmente, estaba hecha trizas, porque las cosas que me pasaban, como no había sanado de una cosa y de otra, y entonces como que se acumulaban, porque no había traído a Dios la carga. Y recuerdo esa vez yo llegué a la iglesia, al templo, entré, pero cuando entré por el pasillo habían sillas a la derecha, sillas a la izquierda y el pasillo en el centro que llevaba hasta el altar. Y recuerdo que cuando entré yo sentí la presencia de Dios donde estaba la adoración, donde estaban los muchachos, las muchachas adorando al Señor en la alabanza. Cuando yo llegué y entré, mi corazón se quebró, literalmente se quebró. Y yo me sentí que algo me atrajo, que no me senté en ninguna parte, sino que yo pasé directo al altar. Pasé y no soporté, yo caí de rodillas en el altar. Caí y lloré como una bebé que está desesperada, que estaba angustiada, que ya no tenía fuerzas. Y me tiré en ese altar y le dije, Señor, yo ya no puedo llevar esto más. Y ahí le dije lo que yo sentía, lo que me pasaba. Mire, cuando yo me levanté después de haber llorado como una bebé, desconsolada y el Espíritu Santo me consoló. Me levanté de ese momento y sentí que me volvieron las fuerzas al cuerpo, me volvió el ánimo. Yo sentí paz, yo sentí una paz tan hermosa que no hay en este mundo. Solo es la paz de Dios. Y de ahí en adelante las cosas mejoraron para mí. Así que eso que me pasó en ese momentito fue que Dios me sanó el alma de lo que yo estaba viviendo hasta ese día. Pero ¿cuándo lo hizo? Cuando yo le dije lo que sentía, cuando yo lo solté de mi alma y se lo entregué a Él. Es que a veces no es decirle a todo el mundo las cosas porque a veces la gente no nos entiende. Es venir a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, aquí estoy, tome esta carga, llévela por mí. Sí. Señor, ya no la soporto, Señor, me duele. Mire, dígale a Dios si usted quiere decirle por qué usted odia a alguien. ¿Qué fue lo que le causó ese odio? Dígaselo a Dios. Y dígale que se lo desarraigue del alma y verá cómo usted se va a sentir como una persona totalmente sana. Le hablo a todos estos amados hermanos, amigos y todas las personas que nos ven por este canal. Solo Dios sana. Y si usted le confiesa todo, va a recibir esa salud que necesita su cuerpo. Amadas, para despedirnos ya de este tiempo. Amén, amén. Amén. Pueden despedirse. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Ha sido un placer estar aquí reunidas en este momento tan bello. Dios nos ha hablado hoy también, es muy importante lo que hemos estado hoy estudiando y de consejo, ¿verdad? Para aquellas personas que tal vez se identifican con alguna situación de estas, estos síntomas que pueden tener, que busquen ayuda profesional, que si no están yendo a una iglesia, que busquen ayuda en una iglesia, a los pastores, pero que no se queden con eso ahí, porque la clave de todo eso es el perdón. Cuando perdonamos de corazón, Dios nos hace libres. Amén. Y podemos solventar toda esa situación que podemos estar pasando, que podemos estar llevando ahí en nuestra alma, y vamos a ser libres del momento que nosotros le entreguemos en las manos del Señor todo lo que estemos viviendo.
Ujú. y que también el perdón es tan importante, ¿verdad? Porque eso nos va a hacer libres y que Amén. traten si que no se queden con eso ahí, que busquen ayuda. Y como decía la pastora Patricia, no a todo el mundo se le puede contar las cosas íntimas o de que uno está viviendo, porque no todo el Ujú. mundo nos va a entender. Pero sí hay personas que están indicadas, adecuadas para ayudarnos, ¿verdad? Así que ese es mi consejo y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén. Teresita. Si yo le daría un consejo a todo aquel que nos esté escuchando y viéndonos por este canal y que esté pasando alguna situación muy fuerte, que sepan que hay un Dios poderoso, que es el que nos puede hacer libre, pero siempre y cuando le contemos todo al Señor, sacándonos todo nuestro corazón de nuestra alma y confiando siempre, porque Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a libertar y Él es el que le va a sanar hasta lo más profundo del corazón. Amén. Y ese es el consejo que les puedo dar, que busquen del Señor para que puedan ser sanos emocionalmente, sanos espiritualmente y a veces mentalmente, digamos, porque también hay veces en la mente tenemos eso. Así que el Señor me les bendiga y gracias por vernos y escucharnos. Buenas noches. Amén. Bueno, amada, muchas gracias por acompañarme en este tiempo de conversatorio. Han sido una bendición también. Y para toda la amada audiencia, recuerden que el Señor quiere sanarle y que quizás usted tiene un problema físico, pero está relacionado con que usted necesita también una sanidad del alma en alguna área específica, y esa sanidad solo Jesús la puede hacer. Dios les bendiga a todos y gracias por acompañarnos en este tiempo de conversatorio. Bendiciones. Chaito. Dios me las bendiga, amada. Gracias. Amén, amén, pastora. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.